Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 26 de abril. Hay un tema que quedó pendiente de entrar más de lleno, que es la parte legal de la reforma de pensiones propuesta por el gobierno de El Salvador. Parte de alegar en determinado momento que la Comisión de Hacienda de aquel momento, de 1996, el 17 de diciembre, emitió un dictamen con algunos vicios. Unos vicios como en primer momento no tenía los votos suficientes como para poder emitirlo. El dictamen solo lo firman 6 personas. De esas 6 personas firman algunos que no pertenecen a la comisión. Y aparte de que no pertenecen a la comisión, al parecer hay una firma ruego ahí que no se sabe por qué está a ruego y cuál es la justificación. ¿Por qué está a ruego? ¿Qué es eso? Es la firma que pone otra persona por otra persona. Ya. Entonces, me parece que es una definición legal. ¿No? Es el lenguaje común, a ruego de alguien. A ruego de alguien, ya. Entonces, no había en ningún momento, digamos, una justificación por qué esa firma hay. En un planteamiento de inconstitucionalidad, lo que se plantea es la Constitución y una disposición legal infraconstitucional, y que hay una contradicción entre esa norma infraconstitucional y la Constitución. Y yo creo que en efecto en la demanda, digamos, que se presentó por estos 5 ciudadanos, digamos, Omar es uno de los que la firmó, en efecto creo que se planteó una contradicción entre la ley de pensiones y el reglamento. Y el reglamento no es igual a la Constitución. Podrían existir algunas disposiciones que podríamos decir tienen alguna trascendencia, pero yo creo que en los términos que estaba planteada la demanda, efectivamente estaba planteando un enfrentamiento entre la ley y el reglamento, y la sala dice, no me toca ver aspectos de simple legalidad porque no llega al rango constitucional. Y yo creo que no es igual que el tema de los 900 millones. Bien es cierto que, como señalas, Nacho, uno de los temas que está involucrado en el tema de los 900 millones es el tema de la legitimidad constitucional de los diputados suplentes. Pero recordemos que hay 3 demandas contra el decreto de los 900 millones. Y quizás una de las más interesantes, que es de un aspecto constitucional muy importante, es que recordemos que ya se había votado, se había rechazado el decreto de emisión, y en la misma plenaria, ¿no?, se levantó la exdiputada Salgado, mandan a llamar al suplente del diputado Gallegos y vuelve a someterse a votación. Y la Constitución señala que cuando ya se ha votado y se ha rechazado un decreto, no se puede ver sino hasta varios meses después. El otro tema importante en relación al proyecto de ley, ahora el proyecto de ley de reforma de pensiones, es si es inconstitucional o no. Ayer en el foro promovido por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el abogado Francisco Beltrán Galindo señaló claramente que era una reforma inconstitucional, por lo cuanto, digamos, dijo, el gobierno estaría vulnerando los derechos de los trabajadores o de los cotizantes que tienen dominio, dijo, sobre sus cotizaciones. El hecho de que no se haga uso estricto del bien y restricto del bien no niega el dominio que tiene cada trabajador del dinero que ha cotizado. Ya dice, si así fuera, las personas que se han declarado incapacitadas perderían la propiedad y no la pierden actualmente. Para no violar la Constitución, la reforma debiera basarse en el artículo 106 de la Constitución, que permite la expropiación si hay causa de utilidad pública y de interés social, pero previa y justa indemnización. ¿Ya? El proyecto de reforma así debería ser aprobado con 56 votos porque sería una contratación de deuda. Esa es la argumentación del abogado Francisco Beltrán Galindo. Y bueno, muchos han señalado, y también lo ha hecho Fusades, han señalado, y creo que ustedes también, que en caso de aprobarse inmediatamente irían recursos ante la Sala de lo Constitucional. ¿Tu opinión, Omar? Bueno, en principio nosotros consideramos que hay un mal manejo de algunos conceptos que creemos que se deben visibilizar un poco.
hay que pensar en quién tiene la titularidad de los fondos de pensiones, qué naturaleza tienen los fondos de pensiones. Hay una opinión de que hace referencia de que los fondos de pensiones son de los trabajadores y tienen el dominio absoluto de ellos, ¿no? Hay otra opinión que los fondos de pensiones pertenecen a la colectividad de los trabajadores y no a un trabajador en particular, por tratarse de una institución, los fondos de pensiones, regulada por el derecho público, ¿no? Si creemos que los fondos de pensiones son un bien de dominio directo de los trabajadores, tendríamos que preguntarnos esto. ¿Los trabajadores y trabajadoras tienen la disposición o la disponibilidad de esos fondos cuando ellos quieran? Porque el derecho de dominio o el derecho de propiedad regula en determinado momento, ¿sí?, como una de sus características fundamentales, la libre disposición del bien o de la cosa que se tiene el dominio, ¿no? En los fondos de pensiones no se tiene el dominio por parte de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque el dominio forma parte de la colectividad de los trabajadores y las trabajadoras y no de un trabajador de manera particular. Por decirte algo, cuando uno tiene el dominio puede ejercer las facultades que sean necesarias sobre una cosa, pero a nosotros no nos preguntan, cuando nos están aplicando, digamos, este sistema previsional, no nos preguntan en primer momento de cuánto va a ser la aportación que estamos dando. No nos preguntan en primer momento de dónde quieren invertir esos fondos. No nos preguntan el hecho de que si quiero dejar de cotizar o no. Todo es obligatorio. ¿Por qué? Porque es una institución derivada del derecho público y no del derecho civil que regulan los particulares. No hay derecho de dominio, y si no hay derecho de dominio de una persona en particular, no podría estarse alegando en determinado momento que puede existir confiscación o expropiación. ¿Por qué? Porque estas dos instituciones afectan o limitan el derecho de dominio. Pero como ya lo planteaba, no hay libre disposición de la cosa o del bien. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones forman parte, ¿sí?, del derecho público, que el derecho público regula los servicios públicos. Dentro de los servicios públicos está el sistema previsional que en determinado momento le va a dar una prestación a los y los trabajadores en un futuro. Por lo tanto, nosotros creemos que bajo esas condiciones no hay vulneración a la Constitución. Okay. Ayer se planteaba este hecho, se decía, bueno, y cuando nosotros ponemos nuestros ahorros en un depósito a plazo, en un banco, ¿tenemos derecho de dominio, sí o no ahí? Sí, tenemos derecho de dominio. El hecho de que yo voy y decido poner ese dinero en esas condiciones, en ese momento estoy ejerciendo mi derecho de dominio. Que efectivamente este mecanismo de traslado, transferencia de los fondos, de los saldos actuales de las cuentas de ahorro hacia un fondo de reparto es claramente una confiscación, porque no va a haber indemnización. Ayer que escuchaba a Chico Bertrand, yo creo que fue irónico al decir que esto se emitiera una deuda por 4.000 millones para tal, porque ahorita ya hay una deuda de 4.500 millones y cambiar deuda por deuda no tendría ningún sentido financiero. Y es que yo precisamente le quiero preguntar a Omar, si los trabajadores supuestamente desde la perspectiva de FESPAD no somos dueños, entonces aquí hay dos artículos de la Ley de Sistema de Ahorro de Pensiones, no, el artículo 2, también me hace el favor de pasar la llamada, el artículo 2 y el artículo 77, y veamos que el artículo 2 dice: el sistema, se refiere al sistema de pensiones, tendrá las siguientes características, y lo dice en forma expresa: las cuentas individuales de ahorro para pensiones serán propiedad exclusiva, dice la ley, de cada afiliado al sistema. Dice propiedad exclusiva. Y el artículo 77 dice, definición: el fondo de pensiones será propiedad exclusiva de los afiliados. Entonces yo le preguntaría a Omar, que si ahora se sale con la tesis de que los trabajadores no somos dueños, ¿eso significa entonces que esta ley sencillamente nos han mentido como bellacos el legislador, diciéndonos durante tantos años que las cuentas individuales de ahorro de pensiones son propiedad exclusiva de cada afiliado? En opinión de Contrafort no hay ninguna duda. Dice
propiedad exclusiva de cada de los afiliados, independiente y diferente del patrimonio de la institución administradora. Así es. Sin que ésta tenga dominio sobre aquel. Así es. Claramente la ley señala que los trabajadores somos propietarios de los fondos que están en cada cuenta individual de ahorro para los trabajadores. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esto de que somos obligados a aportar, que el patrón es obligado a aportar? Es típico ejemplo de restricciones o limitaciones al derecho de propiedad. Y eso no hay ningún problema. O sea, es un ahorro obligatorio que el Estado nos impone y por lo tanto está imponiendo una restricción, pero no una extinción de ese dominio. Es una limitación. Claro, es que si no, entonces yo le preguntaría a Omar, si no somos dueños los trabajadores de los 8.700 millones que hay en el fondo de trabajadores, ¿quién es el dueño? ¿Esa cosa abstracta del Estado o esa cosa abstracta de la colectividad de los trabajadores? Y entonces, ¿qué? ¿Se lo vamos a ir a repartir a cada uno? ¿Le vamos a ir a dar una parte de eso? O sea, ¿quién sería el dueño de todos esos 8.700 millones de dólares? A nosotros nos parece evidente que por dada la expresión de la ley, dada la formulación que tiene el sistema, no hay ninguna duda que los trabajadores somos dueños, cada uno de su cuenta individual de ahorro. A ver, y por lo tanto, no se nos puede... Omar dice, los cotizantes no tienen libre disposición del bien. Hay una aportación obligatoria y una inversión en consulta. Todo es obligatorio. Es una institución derivada del derecho público. Claro, no, es un típico ejemplo de restricción en este caso, digamos, a la libertad de dominio y a la libertad económica. Y la sala, en la sentencia de diciembre del 2014, donde declaró la inconstitucionalidad de la tasa de interés, por ejemplo, señaló claramente que el hecho de que, digamos, tengamos que los trabajadores que prestarle obligatoriamente al Estado a través de las emisiones de los SIP, la sala dice claramente que es una restricción a la libertad económica de los trabajadores, pero que en razón de la finalidad, que es para pagar las pensiones del sistema público, dice, es legítima esa restricción, pero reconoce la sala que es una restricción a un derecho. Nosotros creemos que en relación a las acciones o el monto que puede ganar una AFP, creemos que es inadecuado desde su concepción. ¿Qué porcentaje debe ganar? Desde su concepción. Sí. Si tú te fijas, en 1998 establecieron una comisión del 3.5%, que era equiparable al casi 40% de tu cotización. Hoy se ha reducido al 2.2%, ¿no? Sin embargo, esa concepción de crear una comisión en una empresa privada asegurando una ganancia sin someterse a su riesgo, contradice los principios incluso hasta liberales, ¿sí? Liberales del modo de producción capitalista, del modelo neoliberal, ¿no? Los contradice exageradamente. Nosotros creemos que eso debería revisarse, como lo plantea el compañero acá, el colega. Hay alguna, bueno, no sé qué dijo el ministro en relación a si necesitaba los fondos o no lo escuché, él deberá de dar las declaraciones al respecto. Sin embargo, yo quiero citar una disposición constitucional, el artículo 128 de la Constitución, dice, habrá una ley que regulará las subvenciones, pensiones y jubilaciones que afecten los fondos públicos, ¿no? Significa que da la pauta, la Constitución, para crear, digamos, las disposiciones normativas necesarias que la Asamblea Legislativa cuando las pensiones o las subvenciones o las jubilaciones estén afectando los fondos públicos. Eso es lo que está planteando la Constitución, ¿no? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Constitución. Si eso se quiere plantear en una eventual demanda de inconstitucionalidad, por el hecho del fraude de la Constitución, que le están llamando de que no es una reforma de pensiones, sino que es una reforma fiscal, pues la Constitución en el artículo 228, inciso 4, le da las facultades a la Asamblea Legislativa para hacerlo, ¿no? Hay, digamos, otros comentarios que plantearon y quiero referirme a esto. O sea, los trabajadores y las trabajadoras deben estar más seguros con un sistema público. ¿Por qué? Cuando entra en crisis un sistema privado, ¿qué hace? Entra en crisis, quiebra, ha pasado en varios países, no cumple con sus obligaciones los agentes privados, pero el Estado, aquí en El Salvador, a pesar de que le ha tocado asumir la deuda desde el 2001 en deuda previsional, jamás
ha deshonrado sus obligaciones previsionales, ¿no? Entonces los trabajadores deben de estar seguros que el Estado es una deuda pública, es una deuda de una institución, del soberano, ¿no? Es una deuda que está garantizada por el Estado. Okay. Bueno, obviamente esto tiene muchas más aristas y más tiempo se hubiera requerido para poder seguir tocando todos esos temas, digamos, y todas esas respuestas que se pueden tener. Le agradezco mucho que han estado esta noche. Gracias, abogado Anaya. Anaya. Con N, Anaya. Amistad según... Enrique Anaya. Muchas gracias por estar esta Nacho, noche. por la invitación, muchas gracias por el espacio. Y gracias a Omar Flores por estar esta noche. Gracias a ambos. ti. Muchas gracias. Sé que, digamos, han venido, a pesar de su valioso tiempo, seguramente de estar en su casa con la familia. Gracias, los espero mañana, amigos televidentes, usted también, a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.